Muy buenas tardes para todos, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Hola, muchachos. Muy buena tarde para todos. ¿Cómo están? Muchachos, si tienen algún tipo de inconveniente para utilizar micrófono, sí, si gustan pueden utilizar acá el chat como para estar acá pendientes y tener conciencia de que están acá conmigo. ¿Listo? Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, Laura, muchísimas gracias. Buena tarde. Listo, buena tarde para ustedes los que están acá presentes. Muchachos, iniciamos, ok, compartiéndoles y dándoles la explicación del por qué, pues, la clase se está realizando hoy y en este horario, ¿sí? De pronto, para los que están en la ciudad de Cúcuta, tendrán presente que el día de mañana 26 hay, eh, hay elecciones de revocatoria de mandato del alcalde, ¿sí? De la ciudad, y pues fui designado como jurado, por tal razón pues no podré acompañarlos. De igual forma, como esta semana culmina el módulo, ¿sí? Pues es por eso que se vio necesaria realizar la clase en este horario, precisamente hoy, ¿vale? Esa es la razón. Tranquilos, no nos vamos a extender en el horario habitual, ¿sí? Las 4 horitas, sino vamos a durar 2 horitas hasta las 4:30, 4:40, ¿sí? Lo que alcancemos. También les informo, sí, que el día o el plazo para la última entrega de las actividades pendientes es el día viernes, ¿sí? Eso es viernes primero, ¿sí? Viernes 1 de julio, para que por favor lo tengan presente, ¿sí? Pues la única forma de hacer entregas es por los medios de WhatsApp o correo electrónico, ¿sí? Si usted tiene algún tipo de duda que ya ha sucedido, me llegó o no me llegó el correo, comunicarse directamente conmigo en cualquier horario, ¿listo? Y tener paciencia para cuando les conteste y yo les informo. Si envían desde un correo que no es el suyo personalmente, por favor, especifiquen y digan el nombre de la persona, ¿sí? O del estudiante que está tomando la clase para pues podérselo tener. ¿Listo? La actividad que se va a asignar el día de hoy, que se los compartiré apenas terminemos acá la sesión, va a ser muy sencilla, ¿sí? Es muy sencilla. Consta simplemente de una presentación, ¿sí? Que ustedes pueden realizarla, sea Canva, Genially, PowerPoint, Word si quieren, y si alguien tiene algún tipo de inconveniente por no tener smartphone o computador o tablet para poderla desarrollar, simplemente me escribe y yo pues les acepto eso a mano, ¿sí? No hay ningún problema. Bien, muchachos, entonces, netamente la sesión de hoy, lo que vamos a tratar hoy, va a ser muy, muy teórico y muy práctico, ¿sí? Vamos a continuar con el tema de manejo de ondas y sus aplicaciones. Entonces, empecemos a definir, ok, nuevamente, por qué es una onda, ¿sí? Una onda no es más que una propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, ¿ok? Como pueden estar acá descritas, como lo son la densidad, la presión, el campo electromagnético, ¿sí? Implicando algún tipo de transporte, ¿ok? De energía sin transportar materia, ¿sí? En el espacio perturbado no puede contener materia, aire, agua, entre otras. ¿Listo? Y no cuando ocurre en el vacío, por ejemplo, una onda electromagnética como tal. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Dice que todos hemos tirado alguna vez una piedra en un estanque, en un charco, en un río, en el lavadero, por ejemplo, y vemos cómo al caer se producen algunas ondas sobre el agua, ¿sí? Esto es lo que está ocurriendo como tal. El movimiento, pues, está generando esas ondas, por lo general periódicas y cíclicas, ¿cierto? Que corresponden a algunos parámetros, algunas características que ya posteriormente las vamos a ir conociendo, ¿sí? En todos estos casos, hay mecanismos físicos que hacen que una perturbación que se produce en un lugar tenga unos efectos en otro lugar, situado a una cierta distancia y tras cierto tiempo. Además, fijémonos que solo se propaga la perturbación, no hay ningún cuerpo ni ningún otro agente físico que se desplace desde el lugar de origen hasta el lugar de llegada. En cada caso, la perturbación consistirá en una variación de alguna magnitud física respecto a algún valor inicial. Esas magnitudes pueden ser desplazamiento, distancia, presión, densidad,
campo eléctrico, campo magnético, campo electromagnético como tal. El hecho de que la perturbación se vaya propagando nos indica que se está propagando energía, que es la que permite que la magnitud perturbada en un punto también pueda resultar perturbada en otro punto en un tiempo después. En otras palabras, y volviendo nuevamente al ejemplo del charco, cuando tiramos la piedra al agua, le comunicamos una cierta energía, que es la que provoca la perturbación, y posteriormente esta energía se va propagando y es la que permite que la perturbación vaya apareciendo más y más lejos. Vamos a tener algunas características. Las ondas periódicas están caracterizadas por cruzar montes y valles y usualmente es categorizada como longitudinal o transversal. La onda transversal es aquella con las vibraciones perpendiculares a la dirección de propagación de la onda. Ejemplos, incluyes onda en una cuerda y ondas electromagnéticas. Y una onda longitudinal es aquella con vibraciones paralelas en la dirección de la propagación de las ondas, ¿ok? Como por ejemplo ondas sonoras. Cuando un objeto corta hacia arriba y abajo en una onda, en un estanque, experimenta una trayectoria orbital porque las ondas no son simples ondas transversales, sinusoidales. Ondas en la superficie en una cubeta son realmente una combinación de ondas transversales y longitudinales. Por lo tanto, los puntos en la superficie siguen caminos orbitales. Algunos fenómenos, como ya habíamos mencionado, son, primero, la difracción. Ocurre cuando una onda al topar con el borde de un obstáculo deja de ir en línea recta para rodearlo. Nosotros mencionábamos la semana anterior el ejemplo de la voz, que a pesar de tener una serie de obstáculos, llámese una pared, ¿sí? Un objeto, una persona, lo que tengamos enfrente, lo que esté rodeando nuestro cuerpo, aún así permitirá a otro espectador, a otra persona, ¿sí? Localizar ese sonido o percibir de dónde viene esa fuente. No necesariamente tiene que ser una persona, sino puede ser, por ejemplo, algún tipo de elemento de sonido, una sirena, un reproductor, un celular. Y de igual forma podemos identificar la fuente de donde proviene ese sonido. El segundo es el efecto Doppler. Este es el efecto debido al movimiento relativo entre la fuente emisora de las ondas y el receptor de las mismas. Este tiene un ejemplo muy práctico y muy real que lo vemos cotidianamente y prácticamente a diario. ¿Cuál es? El tema, por ejemplo, de las sirenas de las ambulancias o inclusive el tema, por ejemplo, del radio de un carro, ¿sí? Al pasar cerca nuestro, pues vamos a notar que la intensidad de ese sonido se va a alcanzar a percibir más fuerte, que simplemente es su volumen, su tono. Obviamente al estar más cerca nuestro, pues se va a escuchar perfectamente y va a tener una intensidad mayor. En cambio, a medida que el cuerpo, ¿sí? El observador o la fuente se vaya alejando, ¿ok? Desde el generador de sonido, pues esa intensidad que se alcanza a percibir o a escuchar va a ser muchísimo menor. Interferencia. Ocurre cuando dos ondas se combinan al encontrarse en el mismo punto del espacio. Nosotros hacíamos referencia que existen dos tipos de interferencia, ¿sí? Una interferencia es constructiva, perdón, y otra interferencia es destructiva. ¿Qué quiere decir una y qué quiere decir la otra? La interferencia destructiva es aquella donde las ondas que se estén combinando, que estén llegando a un mismo punto del espacio, en ese preciso momento, en ese instante de tiempo t, va a presentar algún tipo de destrucción entre sí o entre ellas mismas. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar a el observador percibir o con claridad las dos fuentes sonoras. No se va a alcanzar a percibir o no se va a alcanzar a entender e interpretar. Un ejemplo muy práctico, por ejemplo, en el tema de, ¿cómo se llama? En el tema del ruido que producen los carros en trancones o en construcción, que hay diferentes ruidos, ¿okay? O diferentes ondas sonoras que no se alcanzan a percibir o no se alcanza a detallar una de ellas, o todas por separado, sino es una mezcla donde hay gran destrucción. En la que es constructiva sucede todo lo contrario, ¿ok? El ejemplo práctico de ellas, ¿cuál es? Por ejemplo, una agrupación musical, una banda. Hay diferentes instrumentos, ¿cierto? Hay un solista, un cantante, diferentes cantantes. Pero a pesar de todos ellos, de estar sonando al unísono, de estar tocando al tiempo, pueden encontrar un ritmo y una armonía para que esa interferencia logre ser constructiva, logre encontrar alguna armonía y el observador pueda percibir ese sonido ameno y pleno y pueda diferenciar cada una de las ondas sonoras una respecto a la otra. Otro fenómeno es la reflexión, ¿sí?
Y ocurre cuando una onda, al encontrarse con un nuevo medio que no puede atravesar, cambia su dirección. Pero cambia su dirección ¿en qué sentido? Cambia su dirección en el mismo medio en el cual se estaba propagando, ¿ok? Llámese, por ejemplo, una onda que viaja desde el espacio, ¿sí? Hasta otro material, llámese cristal, madera, agua, metal, ¿sí? Al chocar con ese nuevo medio, o llamémoslo material, ¿sí? Recordemos que esos dos términos o esa terminología depende mucho del contexto que estemos manejando, el contexto que se esté empleando, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a hablar de un objeto, llámese por ejemplo una silla o una mesa, no vamos a decir que eso es un medio, sino es un material. ¿De qué está hecho? ¿Ok? De plástico, ¿sí? De porcelana, de vidrio, de madera, ¿sí? Pero si estamos hablando, por ejemplo, en el caso del océano, pues eso ya no es un material porque sería muy, muy extraño, no es lo correcto llamar al agua como material, sino diríamos que ese es un medio, ¿sí? Pasamos del aire al agua. Y la reflexión ocurre cuando esta onda incidente, ¿ok? Choca o llega a un medio y se regresa del cual proviene o del cual provenía. El siguiente fenómeno es la refracción, que es este. Ocurre cuando una onda cambia de dirección al entrar en un nuevo medio en el que viaja a distinta velocidad. ¿Ok? ¿Por qué dice acá que cambia, ok, a distinta velocidad? Si, por ejemplo, la onda no cambia, digamos que la onda sea una de luz y digamos que sea producida por un láser, ¿ok? La estamos focalizando, dirigiendo, por ejemplo, hasta, hasta un cristal, ¿ok? O hasta un cubo de cristal, y pues ella la atraviesa y se logra observar plenamente que la atravesó sin ningún problema. Pero ella pues está atravesando estos dos medios, estos materiales, al pasar del aire, ¿ok? Que es donde pues inicialmente se origina esta fuente, hacia el cristal. Pero entonces esta velocidad de la onda depende mucho del medio, ¿sí? Entonces, el medio 1 al medio 2 podrá ser mayor, podrá ser menor, dependiendo de las características que presente el medio, algunas características que ya ahorita vamos a mencionar. Y por último tenemos una onda de choque. Ocurre cuando varias ondas que viajan en un mismo medio se superponen formando un cono. ¿Okay? Aquí tenemos una representación esquemática de una onda, ¿sí? Y lo que vamos a nosotros a identificar, ¿sí? Recordemos un comportamiento senoidal o cosenoidal cíclico. ¿Qué quiere decir esto cíclico? Que se repite conforme pasa el tiempo, ¿sí? Vemos ese mismo comportamiento, pero ese es un comportamiento ideal, ¿ok? O digamos un comportamiento que nosotros podemos ver en un osciloscopio, ¿sí? En un generador de señales, en un medidor o en un analizador de impulsos, ¿bien? Esas ondas donde sus picos, vamos a identificar acá estos como sus picos, ¿sí? Acá y acá, ¿listo? Siempre representan una misma altura, ¿ok? Digamos en la parte superior o en la parte inferior. Llámese cresta o llámese valle, si está arriba o si está abajo. Pero, ok, no hay ningún decaimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que este es un escenario ideal, es un escenario ideal o un escenario no real. ¿Por qué no real? Porque la explicación más práctica, ¿sí? Es el tema de la voz, ¿sí? Asumamos la voz como una onda sonora y tengamos una fuente emisora, por ejemplo, un punto X sub 0, una tal distancia. Digamos, aquí vamos a colocar un parlante. Aquí, en este espacio, vamos a colocar un parlante que está emitiendo sonido, ¿ok? Está sonando. O sea, digamos que lo tengo en una emisora específica, ¿listo? Y la onda sonora, al propagarse o al viajar en el espacio, su comportamiento va a ser el siguiente, va a ir en decaimiento o en atenuación. ¿Qué quiere decir este término, este nuevo término? Atenuación, se va atenuando o se va haciendo cada vez más pequeña, ¿sí? Su intensidad va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo hasta qué punto? Hasta que prácticamente ya desaparece, ¿ok? Pero desaparece en qué sentido, ¿ok? El equipo o el parlante no se va a desconectar, no se va a apagar, él va a seguir en funcionamiento. Lo que sucede es que a medida que esa onda se vaya alejando desde su fuente, ¿ok? O desde su generador, pues va a ir perdiendo intensidad hasta llegar a tal momento o a tal punto, tal valor de distancia,
obviamente, que el observador, llamémoslo, persona que esté allí situado o situada, no va a alcanzar a percibirla, ¿sí? No va a alcanzar a percibirla y eso dependerá de qué, obviamente del nivel de intensidad, lo que pues se conoce también como la escala audible. Nosotros tenemos un valor de intensidad mínimo, ¿ok? Que es como el más bajo que el oído alcanza a percibir, y el más alto, ¿ok? Que es el que alcanza a tolerar, perdón, ¿ok? Sin ningún daño auditivo. Entonces ya cuando este valor de intensidad de esta escala logra ser tan baja que pierde ese grado de sensibilidad, es el término correcto, ¿sí? Ya pues la persona que esté por acá situada no podrá escuchar la melodía que esté tocando, no podrá escuchar, sí, plenamente la onda sonora que está viajando. ¿Qué haríamos? Simplemente acercarnos a la fuente, ¿sí? Si nos acercamos a la fuente, ¿listo? La podré escuchar plenamente. Y pues aquí tenemos el caso práctico del efecto Doppler, ¿listo? ¿Qué pasa? La fuente está fija, ¿sí? Porque la fuente o el generador de la onda sonora o del sonido es ese parlante. Y el parlante está quieto, digamos que esté en una esquina, ¿ok? O puede ser que esté en la sala de la casa, ¿bien? No se mueve de ahí, está fijo, está quieto, ¿bien? Pero entonces el espectador sí se está moviendo, se está desplazando, digamos, va acá a la cocina, va al patio, sale de la casa, ¿ok? Entonces, habrá lugares, ¿ok? O valores específicos de distancia, ¿cierto? Donde ese sonido dejará de percibirse, ¿sí? El sonido se dejará de percibir. Caso muy práctico y sé que es muy tangible para todos nosotros. O sea, quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha experimentado? Pero entonces, no es que la fuente de sonido, ¿ok? No es que el parlante se haya dañado o se haya desactivado, esté dejando de funcionar. No, lo que sucede acá, perdón, es que la intensidad sonora ya ha disminuido, ¿sí? Ha disminuido que no alcanzaremos a percibirla. Y entonces, ¿por qué ocurrirá eso? Allí sí se viene la pregunta. Si tenemos acá una explicación de una onda ideal, que es esta que siempre alcanza su valor máximo, su valor pico máximo, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Ok? Que en la vida real, que en el escenario real, que dentro de mi casa, en exteriores, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que yo no alcance a percibirla a tal valor de distancia, si de pronto veo que la característica ideal sí sucede, ¿sí? Vamos a llevar esto y vamos a cambiar el ejemplo, ¿sí? Digamos que ahora este ejemplo ocurre para una llamada telefónica, ¿listo? Para el ejemplo práctico de nuestros teléfonos. Entonces acá tenemos, ¿ok? Una señal, ¿ok? Que se está propagando en el espacio, ¿sí? Y recordemos que estos valores en la escala vertical corresponden a un valor de intensidad, o sea, intensidad que puede alcanzar a percibir mi teléfono celular. Entonces, digamos que esta sea la escala mínima permitida, digamos que este valor sea 50, ¿ok? Todos estos datos numéricos los estamos simplemente suponiendo. O sea, que para distancias, ¿ok? En las que el grado de señal o intensidad sea mínimo, ¿ok? De 50, yo tendré señal, ¿ok? O mi dispositivo telefónico, mi celular tendrá señal. Seguramente, pues, eh, todos nos hemos quedado en algún momento de nuestra vida sin señal, ¿sí? ¿Qué se debe? ¿Ok? Nosotros estamos conectados por señales de 3G, 4G, 5G, ¿cierto? Pero entonces, en todos los lugares, ¿ok? Pues no hay cobertura, no tenemos cobertura principalmente. Aquí vamos a analizar dos aspectos, entramos a analizar dos aspectos, ¿ok? Primero, ¿ok? Las antenas, ¿ok? O el sistema de cobertura que el operador en el que nos encontramos nos esté brindando, como también la gama y la capacidad o las características, parámetros con las cuales cuenta mi teléfono, mi celular, que me permita a mí poder estar conectado en todo momento. Sabemos que de pronto si viajamos, por ejemplo, hacia el interior del Amazonas, seguramente cobertura no tendremos, ¿sí? De igual forma, si por ejemplo para los que se encuentran en Cúcuta o por norte de Santander, se acercan para la frontera o pasan la frontera, pues allí habremos perdido señal. ¿Listo? Habremos perdido señal, muchachos. Y bueno, vamos a plantear acá una duda, ¿listo? Y pueden contestarla por chat, no se preocupen, yo los leeré, digamos que
las expondré ante sus compañeros, ¿sí? Y si no puede activar usted su micrófono y la comenta sin ningún problema, ¿listo? Si la sabe, si tiene plena seguridad, adelante. Si no se siente muy seguro, muy segura, pero quiere regalarnos una opinión, adelante. Mejor aún, lo invito pues para que pueda expresarse, ¿sí? Sin ningún problema. Bien, muchachos, entonces, creo que la mayoría somos de la ciudad de Cúcuta, ¿ok? Entonces, vamos a plantear lo siguiente. Tenemos 3 personas, digamos. María, Laura y Juan. ¿Listo? María, perdón, está en Cúcuta. Lina, creo. Lina está en Pasto. ¿Sí? Y Juan se encuentra en San Antonio. ¿Sí? Muchachos, ¿listo? De pronto para los que también me siguen aquí con el tema de Cúcuta. ¿Sí? En temas de distancias, ¿ok? O de longitud, ¿sí? De lejanía, pues está más cerca Cúcuta de San Antonio que Cúcuta de Pasto. ¿Sí? Mucho más cerca. Pero entonces, una llamada entre María y Lina, ¿ok? Se realiza plenamente, o sea, una llamada telefónica, perfecto, ¿listo? Hay cobertura. Pero ¿por qué una llamada de María a Juan no se puede realizar? O diré, no hay cobertura. Ojo, dejamos algo claro, ¿listo? Primero, los dos equipos, ¿ok? Son de la misma compañía, ¿listo? Los dos equipos están en funcionamiento, están plenos, están cargados, ¿bien? Pero entonces simplemente la llamada no cae, no le llega, ¿sí? ¿A qué se debe? ¿Sí? ¿Por qué no ocurre, muchachos? ¿Por qué la llamada, ok? Ojo, si estamos más cerca, ok, María de Lina, por ejemplo, si ellas dos se encuentran más cerca en temas de distancia, ¿sí? ¿Por qué esa llamada no cae o por qué esa llamada no se puede generar? ¿Ok? No llega. Pero a otra persona que está muchísimo más lejos, sí le alcanza a llegar o sí puedo tener una llamada plena, cómoda y sin ningún problema. ¿Listo? Miren otra vez. Entonces, María está en Cúcuta, Lina en Pasto y Juan en San Antonio. ¿Sí? O sea, San Antonio, Venezuela. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Ok? La llamada que se está realizando hacia Juan no llega, muchachos. O porque la otra sí. Los escucho. Podemos emplear el chat, ¿listo? Si lo prefieren, no se preocupen. Bueno, muchachos. Bien, vamos a analizarla, ¿listo? La respuesta es práctica y tangible, ¿listo? ¿Qué es lo que sucede, ok? Bueno, ya ahorita bajamos y la seguimos analizando. Bien, esta, ok, pues es una onda telefónica, ok? O, sí, es una onda electromagnética que se encuentra en el rango de bases de telecomunicaciones, ¿vale? Y este rango, ¿ok? Se trabaja o rige bajo el espectro electromagnético que nosotros lo habíamos comentado en la semana anterior, ¿vale? Y es un bien, ¿ok? Que está para el uso de todos los seres humanos, pero precisamente hay una entidad, ¿ok? En cada país que la regula, ¿ok? En Colombia es la ANE, Agencia Nacional del Espectro, ¿bien? Y está delimitada en todo el territorio nacional, ¿bien? Todo el territorio nacional. Va a dejar de existir, ¿ok? El espectro, por ejemplo, al salir a Panamá, Brasil, ¿ok? A Europa, no, obviamente no. Simplemente está regido es acá en Colombia. Por eso las comunicaciones que se vayan a realizar acá, listo,
Encuéntrese donde se encuentre, claro que si hay cobertura en la región o en el lugar al cual vayamos a visitar, listo, vamos a estar interconectados, ¿ok? Llámese cobertura, por ejemplo, de datos o cobertura telefónica, bien, lo vamos a tener. Ya pues al salir, si no, ¿ok? Al estar fuera de... ¿Por qué? Porque es que estas empresas tienen esa característica o están delimitadas a lo que la ANE les impone, por decirlo así, ¿bien? Que esas comunicaciones simplemente podrán ocurrirse o serán reflejadas dentro del territorio nacional. ¿Listo? Vamos a seguir. El mecanismo físico particular de una onda resulta irrelevante. La rama de la física que se ocupa de las ondas estudia sus propiedades genéricas, independientemente de su origen físico. Es cierto que, en último término, para cada caso particular tendremos que considerar de qué tipo de onda estamos hablando, pero las características generales del movimiento ondulatorio son genéricas para cualquier tipo de onda. Todas las ondas presentan fenómenos como la reflexión, refracción, interferencia, difracción, dispersión y otros que se irán comentando, ¿listo? Y analizando para cada uno de los tipos de onda, ¿listo? Como lo son. Primero, ondas en función de la dirección de la perturbación respecto a la propagación de la onda. Estas son ondas transversales, ondas longitudinales u ondas mixtas. Segundo, en función de si necesitan un medio para propagarse o no. Estas son ondas mecánicas o ondas no mecánicas. ¿Cómo vamos a diferenciarlas? ¿Ok? Muy específico. ¿Ok? Esto lo dice acá de que si necesitan un medio para propagarse o no. Por ejemplo, una onda en una cuerda, ¿sí? Al momento de agitarla, o por ejemplo en una guitarra, en un violín, en un arpa, ¿sí? Esa onda que se produce sobre la cuerda. Sin la cuerda, pues no habrá propagación, ¿cierto? La misma que produce en un estanque, ¿ok? O sí, en un lago, al dejar caer o al lanzar una roca o algún tipo de objeto, necesita ese medio para propagarse. Inclusive la voz, ¿sí? La voz, ¿ok? O las ondas sonoras también necesitan de algún medio para propagarse, ¿sí? En este caso, ¿cuál es el medio que se está empleando? El aire, ¿ok? El aire, ¿sí? Que aunque no nos pese, no lo sintamos, está aquí. Este es el medio. Sin el medio, ¿ok? No se podría alcanzar a escuchar la voz o ningún tipo de sonido, ¿ok? Partiendo de una fuente sonora, aunque esté en emisión, aunque esté generando, esté emitiendo, ¿cierto? Algún objeto esté sonando, sin el medio no se podrá escuchar, ¿ok? Por eso, en el espacio, en el vacío, en una habitación, si se pudiera diseñar completamente en vacío, a pesar de tener un objeto musical, una caja de sonido, un parlante, un emisor, no se podrá escuchar, ¿ok? Si hubiera una persona ahí dentro, no la podrá escuchar porque no hay un medio que le permita propagarse, ¿sí? Esas son las mecánicas. Y las no mecánicas o electromagnéticas son aquellas que no necesitan de dicho medio, ¿ok? No la necesitan para propagarse. Entonces ahí ya se encuentra todo el rango, toda la gama de ondas de carácter electromagnético, ¿ok? Una de ellas, ¿cuál es? Por ejemplo, la luz. La luz no necesita de ningún tipo de medio, ¿sí? Entonces la luz se propaga en el espacio sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Bien. Siguiente. En función de su propagación, pueden ser ondas planas, ondas circulares u ondas esféricas. ¿Listo? Ahora, digamos que acá hay alguna característica, ¿sí? O algún parámetro que nos va a identificar y que nos va a dejar relacionar una entre otras, ¿sí? Y es el tema de la distancia, ¿sí? El tema de la distancia y en qué momento, ¿ok? Esa onda o ese frente de onda va a pasar de ser circular o esférico a ser plano o lineal. Dependerá mucho de la distancia, ya lo vamos a ver. El frente de onda es el conjunto de puntos en los que todas las ondas que consideramos se hallan en el mismo estado de oscilación. Es decir, es el conjunto de puntos en los que todas las ondas se encuentran en un punto más alto, por ejemplo, o en su punto más bajo. Da igual. La idea importante es que estén en un mismo estado de oscilación. Y los rayos son líneas perpendiculares en todo momento al frente de onda que nos indican en qué dirección se está propagando la onda. Aquí lo tenemos, un frente plano y un frente esférico, ¿listo? Y cada una de ellas representan un punto, un punto, un punto, ¿ok? Volvamos a analizar el ejemplo
de una onda sonora, ¿sí? Y tenemos acá un foco emisor. Vamos a borrar por acá. Tenemos aquí un foco emisor. ¿Listo? Obviamente, por caracterizarse de una onda sonora, no va a estar dirigida en una sola dirección, sino en todas las direcciones posibles, o sea, en carácter circular. Vamos a mencionarla así. Bien, se va a ir propagando, 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 y obviamente, como ya lo ejemplificamos, va a ser que atenuada, ¿ok? Ya vamos volviendo acá. Bueno, vamos a continuar. Entonces, teníamos acá un emisor, ¿listo? Vamos a colocar acá que este es el emisor, ¿listo? Y las ondas se van a ir propagando, ¿sí? Con la onda sonora se va a ir propagando. ¿Listo? Como acá no es de carácter lineal, sino se va a ir propagando hacia todos los lugares, ¿ok? O hacia todas las direcciones. Al tener dos espectadores, ¿ok? Pero en direcciones opuestas, separados a una misma distancia del generador o del foco emisor, ¿sí? O sea, en este caso, que representa el punto verde, ¿sí? Si se alcanza a percibir la intensidad de sonido, ¿ok? Los dos observadores la van a percibir con la misma intensidad, ¿sí? No importan que estén en distancias opuestas, ¿ok? O mejor dicho, separados en direcciones opuestas. ¿Sí? No importa, no hay ningún problema. Si otro, digamos, estuviera, si esto fuera, por ejemplo, un primer piso, ¿sí? Y todos están a 5 metros, uno es 5 metros para arriba, otro 5 metros a la izquierda, otro 5 metros a la derecha, ¿ok? Van a alcanzar a escuchar la misma intensidad, ¿sí? Entonces, esto se va a ir disminuyendo, se va a ir atenuando, ¿ok? Bajo muchos factores. ¿Listo? Primero es el medio, ¿sí? Ese es el primero y primordial. El medio representa algún tipo de obstrucción o algún tipo de resistencia, ¿sí? Llámese aire, ¿ok? Que es como el más dócil, el que mayor permite esa comunicación. ¿Sí? Fueras, llámese otro medio, aire, perdón, aire no, agua, metal, madera, ¿listo? Sería muy diferente. Pero en este caso también, a medida que se propaga en términos de distancia y también en términos de tiempo, pues va a ir atenuándose, ¿sí? Entonces, vamos a analizar la onda en dos formas, ¿listo? Si se está propagando, ¿ok? Conforme al tiempo y también si se está propagando conforme a la distancia. Sabemos que en el escenario real se propaga en ambos sentidos, ¿ok? O bajo ambos parámetros. Sí, sí, sí es así, correcto. Pero para hacerlo un poquito más sencillo, ¿listo? Vamos a analizarlo de uno en uno, ¿sí? O de uno en uno para que así sea más claro el poder ver su atenuante. ¿Listo? Entonces, ese sería un ejemplo, un caso muy, muy, muy práctico. ¿Listo? Y vamos a hacer por acá otro frente de onda. ¿Listo? Entonces, como representa una circunferencia, ¿cierto? Sabemos que el radio de la circunferencia es el mismo en cualquier punto que se presente sobre la circunferencia, ¿sí? No hay ningún problema. O sea, si yo estoy mirándolo en uno, ¿okay? Por ejemplo, acá, 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 ¿sí? Llámense estos puntos, ¿sí? Este, oeste, oeste. El radio va a ser igual,
¿sí? Va a ser el mismo. En el caso del sonido de la intensidad, también, ¿sí? O sea, la intensidad que se alcanza a percibir en ese punto, en este otro punto o en este punto, va a ser la misma. ¿Listo? Y si nosotros localizamos esto y tratamos de unirlos, es lo que corresponderá a un rayo, ¿listo? Simplemente unir, ¿ok? O alcanzar en línea recta, ¿ok? Los frentes de onda, ¿sí? Simplemente al propagarse, simple y únicamente esto, ¿listo? Cuando el frente de onda es plano, los rayos son paralelos y tenemos una onda plana. Esto significa, vamos aquí a aceptar, esto significa que a partir de la definición, todos los puntos están en un mismo estado de oscilación, formando un plano. Una onda en una dimensión es simplemente una onda plana, mientras que en 2 y 3 dimensiones, si estamos los bastante lejos del foco emisor, siempre podemos considerar que las ondas lo son, aproximadamente planas, aproximadamente, y si no, son de carácter esférico. ¿Listo? Aquí teníamos el ejemplo más sencillo, ¿listo? Si es, digamos, una onda, por ejemplo, de radio, una onda de radio, ¿listo? Tenemos acá una antena transmisora. Vamos a hacer acá una antena transmisora. Y la antena se está encargando de producir ondas, ¿listo? De carácter esférico. Se está encargando de producirlas así. ¿Listo? Este sería el comportamiento. ¿Listo? A medida que se propaga, ¿ok? Pues ya empieza a perder, ¿ok? Digamos que su carácter o su forma, su característica, que es de circunferencia, perdón, o parabólica, y pasa a ser cada vez más, ¿ok? Y más de carácter lineal o de carácter recto. ¿Sí? No es la mejor representación por el tema del mouse, ¿sí? Pero entonces se va propagando y mire, cada vez que avanza, cada vez que se va propagando mucho más, ¿ok? Ya estas, ¿ok? Que son líneas curvas, ¿ok? Que representan un carácter esférico, pasa a ser casi un plano, ¿sí? Pasa a ser completamente vertical, ¿listo? Pero ojo, eso ocurre simplemente a grandes distancias, ¿listo? A grandes distancias, cuando la onda, ¿ok? Tiene algún tipo de característica, ¿ok? Que presente eso. Entonces ya las vamos a ver. ¿Cuáles son esas características? Primero, vamos a colocarlas. Amplitud. ¿Listo? La amplitud es un concepto que se relaciona a otros que pueden ser la intensidad, ¿sí? El tamaño o el valor de la onda. Esos conceptos. ¿Listo? Periodo. ¿Sí? ¿Qué viene siendo el periodo? El periodo se da en unidades de tiempo. Y el periodo representa la cantidad de tiempo, ¿sí? O el tiempo que emplea, que le toma a la onda, a la señal, llámese electromagnética, sonora, ¿sí? Mecánica, que le emplea en cumplir un ciclo o un recorrido. Ese es el periodo. Digamos, lo que tarde, por ejemplo, en operar una nota o en alcanzar una nota musical. Listo. 3 segundos. Entonces el periodo es 3, cada 3 segundos. El periodo, pues, nuevamente les decía, representa una unidad de tiempo. ¿Sí? Como representa una unidad de tiempo, se da, su unidad, ¿ok? Se representa en escala de tiempo. Llámese segundos, ¿ok? Bajo su prefijo y su sufijo, ¿ok? Minutos, horas, y mucho más. Pero pues por lo general y en el sistema internacional se suele trabajar es el segundo. Y otro es la frecuencia. ¿Listo? Bien. La frecuencia en el sistema internacional de medidas, ¿sí? O su unidad, representa el inverso del periodo o el inverso del tiempo. El inverso del tiempo o el inverso del segundo recibe el nombre de hertz o hercios. ¿Sí? La frecuencia sea en hertz. ¿Listo? Como seguramente la hemos escuchado, ¿sí?
tropicana, la mega, olímpica, tantos megahertz, tantos kilohertz, ¿sí? Sintonizando esa frecuencia como tal, ¿ok? O por ejemplo en el canal de, los canales de bandas de telefonía móvil e internet, ¿sí? Tantos gigahercios, tantos megahercios, ¿sí? Entonces, esos conceptos son muy prácticos que se aplican en el diario vivir y más en una sociedad donde las tecnologías y las TICs son del uso diario exponencial, donde cada vez crece más, más, más y más. ¿Listo? Entonces vamos a volver acá y vamos así. ¿Listo? Aquí vamos a analizar, ¿ok? Las bandas de frecuencias. Entonces, en la imagen podemos identificar y categorizar el espectro radioeléctrico. ¿Sí? ¿Listo? Ahí vamos a mirarlas. Entonces, tenemos ondas eléctricas, ¿sí? Que son menores a 1 kilohertz, ondas de radio, ondas de luz. Esas son las que tenemos. Entonces, aquí, ojo, cuando tenemos acá ondas de luz, ¿sí? Son las del parámetro, uno de los aspectos visibles. Miren que tenemos acá un rango como un poquito más chiquitico, comprendido entre los colores, y se alcanza a ver como un pequeño arco iris, que esos colores críticos son dos, ¿ok? Precisamente en el arco iris también se logra a percibir así, ¿ok? ¿Listo? Desde el rojo hasta el violeta o el morado, perdón, ¿sí? Por eso nosotros hemos escuchado el término infrarrojo, ¿ok? Que es por debajo del rojo, y ultravioleta, por encima, ¿ok? De la gama de frecuencias del violeta. ¿Listo? Ya esto rompe el margen o rompe el rango de, de lo que es visible para el ojo humano o para el ser humano. ¿Listo? Entonces, en estas ondas de radio vamos a encontrar las siguientes. ¿Listo? En el rango de banda de 3 a 300 kilohertz, ¿sí? KHZ, ¿sí? Vemos aplicaciones como la navegación y la comunicación marítima y aérea por radio, ¿sí? En el rango de 300, perdón, a 3000 kilohertz encontramos la radio en AM, ¿sí? En el rango de 3 a 30 megahertz, ¿sí? Encontramos la radio en onda corta y los radioaficionados. Ahorita vamos a mirar acá estos términos. De 30 a 300 megahertz encontramos la radio en FM, la radionavegación y la televisión analógica. En el rango de 300 a 3000 megahertz encontramos la TV analógica y los radares. Entonces, el 700 megahertz, ¿ok? Usada para la TDT o la televisión digital terrestre en liberación para el 5G. En 800 megahertz a 4 gigahertz, ¿sí? Está la antes usada por la TDT. De 900 megahertz, la segunda y la tercera generación. En los 1500 megahertz, perdón, ya está la disponible para la quinta generación o 5G. En 1800 megahertz, la 2G y 4G. En 2100 megahertz, la 3G. Y en 2600 megahertz, la 4G y la 5G. ¿Sí? Ya en ondas muchísimo más grandes, como por ejemplo en 1 gigahertz, ¿ok? 1 GHz, vemos las señales de microondas. De 3 a 30 gigahertz estarán las telecomunicaciones satelitales. De 2.4 gigahertz estará la antigua Wi-Fi. De 2,6 gigahertz la cuarta y quinta generación. En los 5 gigahertz, perdón, encontramos la actual generación del Wi-Fi y en los 6 gigahertz la siguiente generación. Bien. De 30 a 300 gigahertz, ok, encontramos un posible uso en la tecnología 5G para algunas situaciones puntuales o específicas. ¿Listo? Entonces, vamos a aclarar acá, permítanme y vamos a silenciarnos un momento, ¿ok? Especificar qué son las ondas de radio, ¿ok? Aplicaciones y qué quiere decir cada una de ellas o algunos términos que también hemos escuchado. Las ondas de radio son un tipo de radiación electromagnética. Una onda de radio tiene una longitud de onda mayor que la luz visible, ¿sí? Entonces, recordemos, aquí en este caso tienen es que una longitud de onda mayor, ¿sí? Una longitud de onda mayor. Recordemos, al hablar de longitud de ondas estamos hablando de distancias,
¿sí? Los términos de frecuencias y de longitud de onda son inversamente proporcionales, ¿ok? O son inversos, mejor dicho. Al tener, ¿sí?, una longitud de onda mayor, la frecuencia es menor, ¿sí? La frecuencia es menor. Por eso, al ir aumentando la frecuencia, ¿sí?, la longitud de onda se va haciendo más pequeña y al disminuir, la longitud de onda se va haciendo mayor. Por eso vemos que acá en las primeras, cuando la longitud de onda, ¿ok?, es esta. Perdón, cuando la frecuencia es esta, disculpen, esto es frecuencia. Cuando esta es la frecuencia, frecuencias bajas, la longitud de onda es mayor y ese es el objetivo de la radio. ¿Sí? El objetivo principal de la radio es, desde un foco emisor, desde una antena emisora, llegar a la mayor distancia posible, ¿ok? Donde llegue cobertura para que puedan sintonizar mi emisora o sintonizar mi antena como tal. ¿Listo? Las ondas de radio son unas extensamente utilizadas en las comunicaciones. Vemos aquí todo el rango que manejan. Y además de eso, cada uno de esos rangos viene súper dividido o súper clasificado. ¿Okay? Por ejemplo, si de 3 a 300 kilohertz está la navegación y comunicación marítima, hay que especificar, ¿ok?, ¿cuál va a ser o qué rango va a estar establecido para la comunicación marítima? ¿Sí? ¿Cuál va a estar establecido para la comunicación aérea? ¿Listo? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, de carácter militar? Entonces, va a estar muy subdividido. ¿Listo? Esa información usted la puede consultar si tiene duda, inquietud, si le gusta la temática, si quiere profundizar mucho más. ¿Listo? La puede tocar entrando directamente a la página, sí, a la página oficial de la ANE, ¿sí? www.ane.gov.co, y va a encontrar este espectro mucho más desglosado, ¿listo? Para poderlo identificar. Por ejemplo, telefonía móvil, ¿sí?, 4G, 5G, algunos anchos de banda limitados, ¿ok? Usos comerciales, usos militares, ¿sí? Eh, usos, mm, usos para casos de emergencia, por ejemplo, para bomberos y policía, muchísimo más especificado, ¿ok? Bien. Las ondas de radio tienen longitudes que van de tan solo unos cuantos milímetros, ¿ok?, o sea, décimas de pulgada, y pueden llegar a ser tan extensas que alcanzan cientos de kilómetros, muy grandes. En comparación, la luz visible tiene la longitud de onda en el rango de 400 a 700 nanómetros, aproximadamente, ¿sí?, 5000 menos que la longitud de onda de las de radio. Las ondas de radio oscilan en frecuencias entre unos cuantos kilohertz, ¿ok?, hasta algunos terahertz. ¿Listo? Recordemos, KHZ kilohertz y terahertz THZ. La radiación infrarroja lejana sigue las ondas de radio en el espectro electromagnético, ¿ok? Los objetos lejanos los objetos lejanos alcanzan a llegar, ¿ok? De igual forma, la misma energía proveniente sí permite llegar a ese rango de sensibilidad que la longitud de onda de la onda proviene. Las microondas que usamos para cocinar y en las comunicaciones son longitudes de onda de radio cortas, desde unos cuantos milímetros a cientos de milímetros. Varias frecuencias de onda de radio se usan para la televisión y emisiones de radio FM y AM, comunicaciones militares, teléfonos celulares, radioaficionados, redes inalámbricas de computadoras y otras numerosas aplicaciones de comunicaciones. La mayoría de las ondas de radio pasan libremente a través de la atmósfera de la Tierra. Sin embargo, algunas frecuencias pueden ser reflejadas o absorbidas por las partículas cargadas de la ionosfera. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá estos dos términos que nosotros ya hemos escuchado. ¿Listo? Que son los siguientes: FM y AM. ¿Listo? Entonces, ¿listo? Radio en AM y radio en FM. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Radio en AM, ¿sí?, radio en amplitud modulada. Y radio en FM, radio en frecuencia modulada.
simplemente eso. Amplitud modulada y frecuencia modulada. Entonces tengamos acá una onda. Sumamos que esta es una onda de radio. ¿Listo? Entonces, recordemos, su amplitud viene siendo su intensidad. ¿Ok? ¿Qué tan grande, qué tan chica es? ¿Listo? Y su frecuencia sí determina es la característica primordial, ¿ok? De la onda. ¿Sí? ¿Qué tan ancha es? ¿Qué valor tiene su longitud de onda? ¿Qué característica toma su periodo? ¿Listo? Por eso nosotros tenemos, ¿ok? Los que son un poquito más adultos, reconocerán lo que antes era la radio análoga, ¿sí? O sea, la radio a partir de perillitas, o perdón, los televisores a partir de perillitas, que nosotros sintonizábamos la frecuencia. Ahorita se sigue haciendo, claro que sí, simplemente pues ya se hace de carácter digital, simplemente se descarga, por ejemplo, la aplicación radio en los smartphones, ¿sí? Allí al sintonizar la emisora, que lo que están sintonizando o marcando no es más que un grado de frecuencia, ¿sí? Un rango de frecuencia, perdón, van a marcar un valor específico de frecuencia. Y al variar esa frecuencia o ese valor, va a ir saltando de emisora en emisora, ¿sí? Recuerden que eso va variando, ¿sí? Entonces acá tenemos frecuencia. ¿Listo? Voy variando o voy sintonizando con mi perillita, o si es digital, simplemente voy colocando el dato, el número, y voy sintonizando dicha frecuencia, ¿sí? Entonces, recuerden que hay una frecuencia de armonía o principal, que es la que nos dice, listo, vamos a tener, por ejemplo, el tal valor específico, ¿sí? Tal valor específico que, que sintonizaré dicha emisora, ¿sí? La escucharé plenamente. Entonces, cuando nosotros de pronto lo modificamos, subimos un poco, ¿ok? Tal valor de frecuencia, ya dicha intensidad perderá su claridad, ¿sí? Empezará hasta a escucharse estática, ruido, ¿sí? O no va a ser pleno lo que alcancemos a escuchar. Inclusive también por el choque o el solaparse, dichas frecuencias, ¿ok? Entonces, digamos, una emisora está funcionando en el rango de 100.3, ¿sí? O 103.2, y otra está en 104 o 104.7, ¿sí? Sabemos que numéricamente no están tan pegadas, ¿ok? Pues hay un espacio, un rango entre ellas, pero ya de carácter, ¿ok? Práctico, de carácter real, ya sintonizando, pues para ellas sí están muy cerca, entonces debo establecer muy bien, ubicarme muy bien, ¿sí? Sobre todo los que teníamos antes esa oportunidad de hacerlo con la perillita de forma manual o de forma análoga, que lo que ahorita es simplemente digital. Escribimos, sintonizamos tal frecuencia, listo, ya está la emisora sonando. Bien, esa es la FM. Para sintonizar una simplemente vamos variando o vamos realizando variaciones hacia arriba o hacia abajo de la frecuencia, y yo ahí sintonizo radio en FM. ¿Cómo sintonizo radio en AM? ¿Sí? Radio a partir de, perdón, o radio en su amplitud, ¿sí? Radio al variar su amplitud. Eso ocurría mucho, pues, ya en muchos casos anteriores, ¿ok? Ya no es tan común, ¿ok? ¿Por qué? Porque, pues, fueron reemplazados, ¿listo? Fueron reemplazados, pues, por tecnologías más avanzadas, ¿sí? Tecnologías mucho más aplicadas, que es la del caso de la FM, ¿sí? Entonces, en estos casos que tenemos, ¿sí? En los radios del dispositivo, los dispositivos antiguos, ¿sí? Que simplemente al pasar cerca de una emisora, bien, aunque él estuviera allí, digamos, en teoría o entre comillas apagado, él sintonizaba tal emisora. Pero entonces, ¿a qué se debía? ¿Ok? ¿O a qué se debe? ¿Por qué se producía? ¿Sí? ¿O qué era lo que hacía que se produjera? Tal fuente o tal forma era la radio, ¿sí? En AM, ¿ok? Al pasar tan cerca, ¿ok? De una antena transmisora, de un canal de una empresa de radio, va a sintonizar dicha frecuencia por la cercanía en la que me encuentro, ¿sí? Entonces nosotros teníamos un valor de amplitud. Si ese valor de amplitud, ¿ok? Que es lo que conocemos nosotros como sensibilidad, lograba llegar
al radio del automóvil, pues se alcanzaba a escuchar la melodía, se alcanzaba a escuchar la emisora, se alcanzaba a escuchar lo que allí el narrador, la persona que estuviera hablando, pues estuviera emitiendo en tal momento. Esas son las principales diferencias de AM-FM y pues recordemos que son avances en tecnología. Ya pues posteriormente, un año siguiente seguramente, ¿sí? Dejará de escucharse. Aunque se utilicen, ¿sí? Diferentes campos electromagnéticos para transmitir información a distancia, ¿sí? El más común, ¿ok? También económico, ¿sí? Es el de la radiofrecuencia, ya que se trata de un amplio uso del espectro, ¿sí? Que va desde las decenas de los kilohercios, ¿ok? Como lo vimos acá, ¿sí? Desde los kilohercios hasta los gigahercios, ¿sí? El dominio de las ondas de radio permitió el nacimiento principalmente, o sea, partimos desde aquí, ¿sí? Desde el uso de la telegrafía, ¿sí? Después la invención de la radio, de la televisión, ¿sí? Del Wi-Fi y de las nuevas formas, ¿sí? O de las formas modernas de las telecomunicaciones y de las comunicaciones en GPS. ¿Listo? Bien, seguimos. ¿Cómo transporta las ondas de radio la información? El principio es sencillo. Por una parte, un transmisor codifica mensajes haciendo variar la amplitud o la frecuencia de la onda, en cierta manera como el código Morse. Por otra parte, un receptor sintonizado a la misma longitud de onda capta la señal y la decodifica en la forma deseada, sean sonidos, imágenes, datos u otra más. Todos los sistemas de comunicación inalámbrica, desde el mando a distancia de casa hasta el satélite, están basados en este principio, aunque se utilice, por supuesto, tecnologías cada vez más complejas para codificar estas señales electromagnéticas, mejorar su calidad, aumentar 10 veces la cantidad de información o proteger las transmisiones. Aquí vamos a tener, por ejemplo, una representación gráfica, ¿listo? Tenemos una representación, un emisor, ¿ok? O alguien que es el que está generando el mensaje, la información, sea mensaje de texto, sea el envío de un email, ¿cierto? De algún tipo de video, el formato que sea, o algún tipo, alguna llamada, ¿bien? Mira, está siendo transmitida, hay una comunicación entre antenas y llega hasta el receptor. Y así una comunicación dual, ¿ok? Ida y regreso. Utilizamos las ondas de radio en casi todos los sectores de nuestra vida cotidiana. Por las mañanas las noticias nos llegan por medio de la radio, sea en AM o FM, recordemos, amplitud modulada o frecuencia modulada. De las notas de información en el móvil de la televisión, el móvil nos permite pagar nuestras pequeñas compras, ¿ok? De los quehaceres diarios, el servicio inalámbrico, ¿ok? Nos permiten estar atentos ante alguna urgencia con policía, bomberos, ambulancia, ¿listo? Y tener a disposición los dispositivos públicos como Wi-Fi, Bluetooth, entre muchos otros más. Bien, ahora, vamos a ir mirando, ¿okay? Todo esto, teniendo claridad de qué son las telecomunicaciones, ¿listo? Entonces, las telecomunicaciones son el conjunto de transmisión y recepción de información para la recepción de datos y señales a distancia de cualquier naturaleza. Estos pueden ser por medio de ondas electromagnéticas que contengan sonidos, signos, imágenes o cualquier tipo de información que se desee comunicar. En la actualidad, las telecomunicaciones se han convertido en algo imprescindible para la vida social y laboral. La demanda de comunicación ha aumentado con el paso de los años debido a que el número de usuarios se ha multiplicado y la importancia de estas han aumentado a diferentes escalas. Las telecomunicaciones han pasado de ser instrumentos de transmisión y recepción a ser la voz, ¿sí? De la cual se escucha al otro lado. Los sistemas de telecomunicaciones permiten transmitir todo tipo de mensajes, ya sean visuales, audiovisuales y auditivos. Las telecomunicaciones incluyen diversas tecnologías, como lo son el Internet, la radio, la televisión, la telefonía móvil y la comunicación satelital. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá la evolución de las telecomunicaciones.
¿sí? Esto es atribuido precisamente al científico francés James Clerk Maxwell, que fue quien estudió las ondas electromagnéticas que resultaban de una interacción establecida entre la electricidad y el magnetismo, descubriendo así que éstas se podían emitir a través del espacio. Las señales eléctricas fueron la clave para la esperanza y la creación de los nuevos inventos, partiendo del telégrafo en el siglo XIX, ¿ok? Seguidamente por el teléfono, ¿ok? Siendo uno o el principal invento de mayor creación a mediados, ¿ok? Del siglo XIX, ¿sí? Luego tenemos las ondas radiales, ¿sí? Utilizadas o principalmente fundamentadas por Guillermo Marconi, ¿ok? Para el año de 1900. Seguidamente tenemos la televisión, ¿sí? Fundamentada en el año de 1925, con su posterior creación del Internet, ¿ok? Ya aplicada a finales de la década de los 80, de los 70, y las señales de radiofrecuencia. Las características de las telecomunicaciones son, primera, permite la transmisión de información a diferentes partes del mundo, lo que es de carácter y de utilidad mundial, ¿sí? Se puede innovar cada año, tiene capacidad de información adaptable a las necesidades del usuario, simplifica las tareas del trabajo humano, se caracterizan por tener un emisor, un medio y un transmisor, entre otras cosas más. ¿Cuáles son sus ventajas? Es posible comunicarnos con personas o entre personas a grandes distancias. Permite realizar trabajos o tareas remotas o tareas desde casa. Nos permite el acceso a la información en cualquier momento. Es posible realizar cursos o tomar clases de forma remota, de forma virtual, y son una excelente oportunidad para crecer de manera digital. ¿Cuáles son sus desventajas? Pueden generar desconfianza, ¿sí? Al no saber con quién estoy tratando. Y muchas empresas nos facilitan eso teniendo diferentes opciones para su elección. ¿Cuáles son los tipos de telecomunicaciones? Entre ellas podemos encontrar la televisión, la radio, la telefonía móvil, la satelital y la comunicación Wi-Fi. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a mirar, por favor, ¿sí? Lo que tenemos programado, ¿sí? Como actividad. Pues para ello voy a compartirles acá lo que es el taller, ¿sí? Ya les decía ahorita, ¿sí? Que para este taller no va a ser muy extenso. Los talleres que se han realizado realmente no han sido nada extensos, han sido muy cortos. Se les ha dejado puntualmente la actividad. En el anterior eran 2 puntos, aquí simplemente tenemos uno. Para cumplir, ¿ok? Con dicha actividad y poder ser enviado, ¿sí? Sea a mi teléfono o sea a mi correo electrónico, ¿sí? Entonces, de esta actividad está puntualmente muy corta, muy práctica, muy sencilla. Si tenemos algún tipo de inconveniente, ¿ok? O no tenemos la facilidad de poder realizar esto en computadora, pues vamos a realizarlo a mano, ¿sí? No hay ningún problema. Pero la idea principal es que lo podamos realizar, ¿sí? Es que lo podamos realizar a computador o de forma digital. Pero si realmente no es posible, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá la actividad. Bien. Desarrolla una presentación, ¿ok? En computador o celular sobre el manejo y las aplicaciones de las ondas en la vida real, ya sean ondas sonoras, de televisión o telefónicas. ¿Listo? Y por favor, me la envían. Eso consta la actividad. Bien. Daré acá una lista de los que, ¿sí? Si pueden, me pueden acá consultar al chat. Una lista de los trabajos que me han llegado para que lo tengan presente. Tengo acá el taller anterior de Adriana González. Eh, ella es Lisette Mora, Jason Durán y Elías Bernal. ¿Listo? Esos son los trabajos o actividades que me han llegado, ¿sí? A mi correo electrónico. ¿Listo? Y los que me han escrito por acá al WhatsApp, el trabajo es de Marjorie Aceros. Eso es lo que he recibido hasta el momento. ¿Listo? Hasta la fecha, para que por favor lo tengan presente. Bien.
Voy a compartirles por acá un video, ¿sí? Para que lo podamos observar, listo, y con ese finalizamos, ¿vale? Entonces, Con esta introducción iniciamos una serie de 7 vídeos dedicados a la historia y al desarrollo de las telecomunicaciones. La comunicación de mensajes, ideas y conceptos, bien a través del lenguaje oral o escrito, es una característica diferenciadora de los seres humanos y motor de la evolución humana. La comunicación a distancia ha sido, desde hace mucho tiempo, un objetivo del ser humano, utilizándose desde la antigüedad sistemas muy ingeniosos como los basados en sonidos de tambores o en señales de humo o en señalización con banderas o tañidos de campanas. De hecho, en Francia, Claude Chappé en 1794, al inicio de la Revolución Francesa, desarrolló un sistema de telegrafía óptica que consistía en una serie de torreones con visibilidad de uno a otro entre los que se transmitían señales codificadas por medio de banderas de forma análoga a las que tradicionalmente se emplean en navegación. En esta exposición nos vamos a referir a la transmisión y recepción de señales eléctricas, electromagnéticas u ópticas, con objeto de comunicar a distancia textos, sonidos, imágenes o cualquier otro tipo de información, datos en general. La disciplina y tecnologías que tratan de estos sistemas se conocen con el nombre genérico de telecomunicaciones. Las tecnologías de telecomunicación nos han llevado en poco más de siglo y medio desde la implantación del telégrafo a la banda ancha móvil, es decir, desde la transmisión de caudales de pocas decenas de caracteres por minuto a cerca de centenas de millones. En las 3 primeras décadas del siglo XIX tienen lugar los desarrollos teóricos y descubrimientos que hicieron posible el nacimiento de las telecomunicaciones. Así, Fourier, Cauchy y Laplace elaboraron los fundamentos matemáticos de la electricidad, y por otra parte, Hertz, Ampère, Faraday, Henry y Ohm experimentaron en electricidad y magnetismo, sentando las bases físicas que hicieron posible las telecomunicaciones. Un siglo después, aproximadamente a partir de 1920, tienen lugar progresos teóricos de una gran relevancia, como son el desarrollo de la teoría de la transmisión de señales, concebida por Carlson, Nyquist, Johnson y Hartley entre 1920 y 1928, la teoría estadística de las comunicaciones, creada por Rice, Wiener, Kolmogorov y Kotelnikov entre 1944 y 1947, y la teoría de información y codificación, ideada por Shannon, Hamming y Golay. Así, el artículo A Mathematical Theory of Communications de Claude Shannon creó un corpus teórico sobre comunicaciones que sentó las bases para muchos desarrollos posteriores, como el de las comunicaciones digitales. Posteriormente citaremos otras invenciones y desarrollos teóricos de igual o mayor relevancia que hicieron posible los espectaculares avances de las telecomunicaciones. La IE Kubo Communication Society, en su libro Una breve historia de las comunicaciones, estructura la historia de las telecomunicaciones en 6 periodos que permiten presentar una visión general de la misma. Podemos considerar que el primer periodo se inicia a mediados del siglo XIX, concretamente en 1840, con la invención del telégrafo, y desarrollos posteriores fueron el teléfono, las radiocomunicaciones, la televisión en blanco y negro y el radar. Este periodo concluye a mediados del siglo XX, en 1951. El esfuerzo de investigación durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, fundamentalmente en el segundo periodo, que comprende de 1952 a 1964, supuso grandes avances en la electrónica y las comunicaciones, que hicieron posible la televisión en color, los cables telefónicos submarinos perfeccionados
y las comunicaciones vía satélite. Entre 1965 y 1972 se cubre el tercer periodo. Los avances más importantes fueron el desarrollo de la transmisión de datos digitales a través de canales telefónicos ordinarios, usando módems, las redes de ordenadores, las comunicaciones vía satélite y la aplicación de los láseres y la fibra óptica a las telecomunicaciones. El cuarto periodo transcurre entre 1973 y 1984, y en él se vieron continuos avances en las tecnologías de telecomunicación, y en especial en las redes de telefonía, en la comunicación de datos que hizo posible la interconexión remota entre computadores y en general entre sistemas digitales, la creación de los protocolos TCP/IP que dio lugar al nacimiento de Internet, la transmisión óptica y las comunicaciones inalámbricas. Entre 1985 y 2002 transcurre el quinto periodo, apareciendo en él dos tendencias que tuvieron un gran impacto en la tecnología, el comercio y la sociedad en general. De una parte, Internet se convirtió en una infraestructura ubicua y permanente, tan importante o más que los servicios de suministro de energía eléctrica y de telefonía. Y en segundo lugar, las comunicaciones de voz y datos, la prevalencia de las comunicaciones inalámbricas con teléfonos celulares digitales y enrutadores Wi-Fi para acceso de datos. El sexto periodo, ya en el presente siglo, es testigo de un cambio global sin precedentes en las comunicaciones, impulsado por los avances de la tecnología. Entre otros avances se encuentran la emergencia de las comunicaciones visuales diferidas, por ejemplo YouTube, en donde a cada minuto se suben 400 horas de vídeo y se ven más de 1.000 millones de horas de vídeo al día, según datos de 2018. El cambio de paradigma en la distribución de contenidos de los sistemas de difusión hacia los sistemas bajo demanda, como la televisión a la carta, por ejemplo, el nacimiento de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc., y el desplazamiento de los sistemas basados en red fija en favor de los terminales móviles personales. También han surgido conceptos nuevos que agrupan distintas tecnologías, como computación en la nube o cloud computing, ciencia de datos, Internet de las cosas o ciudades inteligentes. A lo largo de la historia de las telecomunicaciones se han utilizado dos tecnologías subyacentes, la analógica y la digital. La analógica se fundamenta en que la información se representa por medio de señales que varían continuamente en el tiempo, pudiendo tomar cualquier valor dentro de un rango predeterminado. Sin embargo, en las comunicaciones digitales, la información se representa utilizando tan solo dos valores discretos, que físicamente pueden ser dos niveles de tensión o de corriente eléctrica, o magnetización norte o sur, o ausencia o presencia de luz, etc. Debido a las ventajas de los sistemas digitales, en las últimas décadas se ha producido la emigración de los sistemas de comunicación analógicos hacia los de transmisión digital, de forma que en la actualidad son pocos los sistemas analógicos todavía en uso, una vez que la telefonía y la televisión han sido reconvertidos al formato digital, restando tan solo algunos para completar la transformación, como son la radio en frecuencia modulada comercial y las comunicaciones aeronáuticas de voz. La serie sobre la historia de las telecomunicaciones que acabamos de introducir continúa con los siguientes vídeos que se encuentran todos ellos en YouTube. El telégrafo y la radiotelegrafía. Listo, muchachos. Bien, y con esto finalizaríamos, ¿vale? Ya con esto culminaríamos, perdón, acá la última clase y quedaría pendiente ya el cierre de notas, ¿ok? Entregando el trabajo o el último taller que les voy a enviar o los dos últimos para los que no lo han terminado, ¿sí? Para que no lo han entregado. Recuerden, por favor, para poderles cerrar sus notas y cerrar el ciclo académico, no olviden entregar hasta el día viernes, ¿sí? Viernes primero, dichas actividades pendientes. ¿Listo? Muchachos, les agradezco a todos por su atención y por su tiempo. ¿Listo? Que estén bien. Chao.